Buenos días, mi nombre es Mayor Galletzi, estudiante de quinto año de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Táchira. El presente video tiene como fin la defensa del trabajo del equipo número 3 del municipio Ayacucho, el cual llevó como título Los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre los niveles de violencia delictiva hacia las familias en el municipio de Ayacucho del estado Táchira, Venezuela, correspondiente a la Cátedra de Seguridad y Defensa. Con respecto al desarrollo del trabajo, se llevó primeramente a lo que fue el planteamiento del problema. En dicho planteamiento, desarrollamos qué es la familia. La familia como el núcleo del desarrollo vital para vivir en sociedad. Y luego comenzamos a hablar de la llegada del COVID-19 al mundo y sucesivamente a Venezuela. Cómo este fue ocasionando un gran daño, ocasionando un gran número de fallecidos, como aquellas medidas que se debían tomar para evitar el número de contagios. Cabe destacar que en el caso de Venezuela, la situación comenzó a agravar con los estados fronterizos, ya que ellos mantenían lo que era la cuarentena radical. De esta forma se dio la problemática de la migración de retorno. Y luego, con el pasar de los meses, se dio el caso de aquellos venezolanos que volvían a migrar fuera de su país. Debido a esta situación y bajo este contexto, el gobierno nacional tomó medidas de patrullaje y de seguridad, entre ellas los puestos de atención social que buscaban que se realizara el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Sin embargo, esto desencadenó la violencia delictiva, posicionando al municipio de Ayacucho entre uno de los municipios más violentos del estado. Entre los objetivos de la investigación encontramos lo que es el objetivo general. El objetivo general busca determinar los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre los niveles de hechos de violencia delictiva sobre el municipio de Ayacucho, estado Táchira. Dentro de los objetivos específicos encontramos establecer, describir y especificar. Establecer el número de grupos de familias que residen en el municipio de Ayacucho para determinar su incidencia e importancia en relación al nivel estatal y nacional. El segundo, describir la pandemia del COVID-19 y las medidas de bioseguridad y control social aplicados para contenerlos a nivel nacional, estatal y municipal, con efectos del cumplimiento dentro del municipio Ayacucho. El tercer objetivo, especificar los planes y medidas impuestas por los entes rectores de seguridad ciudadana para garantizar la vida de las personas y sus bienes en el marco de las condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Sucesivamente, hablamos sobre la justificación de la investigación. La justificación radica en la importancia y en la necesidad de desarrollar la problemática de dicha situación, no solo estudiando la pandemia en Venezuela, sino sus medidas de bioseguridad y sus consecuencias. También estudiar lo que es su contexto general y el impacto en cuanto a la seguridad y defensa de la población. Sucesivamente también encontramos lo que son las limitantes de la investigación. En las limitantes de la investigación encontramos el riesgo a la seguridad y la presencia de los grupos irregulares y aquellas medidas tomadas por el gobierno de turno. Buenas tardes, soy la bachiller Nieto Eliana. Me corresponde presentarles la segunda parte de esta investigación, referente al marco teórico, específicamente los antecedentes de la investigación. Tenemos dos antecedentes internacionales y uno nacional. Iniciando con el primer antecedente internacional, publicado en el año 2020 por la CEPAL y UNICEF, enfocándose en la violencia de niños y adolescentes en tiempos de COVID-19, presentando que las diversas limitaciones generadas por el aislamiento y el cierre de las escuelas conllevaron a un aumento en los niveles de vulnerabilidad en este grupo social ante diversos tipos de violencia física, psicológica y sexual. Como segundo antecedente internacional, también publicado en el año 2020, tenemos por Arturo Italaya, que nos habla del aumento en tiempos de pandemia del crimen organizado, también de los índices en aumento del mercado de drogas, la violencia de género y la ciberdelincuencia, entre otras más, enfocándose que las autoridades no solo deben atender
los efectos de la pandemia, sino también atender y accionar ante estos fenómenos delincuenciales que se presentan durante la pandemia para así evitar que se expandan otros tipos de delitos. Por último, tenemos el antecedente nacional que fue presentado por diferentes organizaciones y fundaciones también en el año 2020, el que se enfoca en que en nuestro país se ha dado un aumento en la violencia de género en estos tiempos de COVID-19, lo que ha generado un desenfoque en la atención de este tipo de violencia, por lo que ha llevado a un aumento de casos de feminicidio en comparación con las denuncias realizadas en el año 2016. La carencia de mecanismos eficaces para la protección de víctimas se han entorpecido los procedimientos y dictámenes jurídicos hacia estas víctimas. Buenos días, soy el bachiller Almanzar Francisco. Para dar continuidad a este material audiovisual, se consultó distintas bases legales para la investigación. La principal de ellas es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Haciendo una revisión y un análisis del título séptimo relativo a la seguridad de la nación, allí se señalan las competencias y la responsabilidad del Estado venezolano para garantizar lo que es la seguridad de la nación y un análisis breve comparativo de esta base jurídica en medio de la actual pandemia. Por otra parte, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue importante para abarcar parte de los derechos que el Estado debe garantizar. Además que el decreto publicado en Gaceta Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional fue una base legal sustancial para abarcar las medidas tomadas desde la presidencia, medidas dirigidas a mitigar los riesgos de la salud pública debido a la pandemia por COVID-19. Continuando, tenemos la definición de términos básicos en donde abarcamos la familia, el Estado, la sociedad, la pandemia, bioseguridad y el aislamiento. En cuanto a nuestra hipótesis, la clasificamos como predictiva no experimental en cuanto a una hipótesis de tipo de investigación, alternativa y nula. Todas ellas están contextualizadas en el municipio de Ayacucho y van en torno a las medidas de confinamiento, a la violencia delictiva y a la deficiencia en los mecanismos de defensa de la población. Ya para culminar este capítulo, tenemos las variables dependientes que fueron definidas a partir de los objetivos específicos, realizando un cuadro con dichos objetivos y con una división de variables, sus dimensiones, sus indicadores y un nivel de medición. Por lo tanto, tenemos que se plantearon variables como las familias residentes en el municipio, solamente mencionándolas, también que la contención de la pandemia y la garantía de la vida de las personas y sus bienes. Esas fueron algunas de las variables que se abarcaron en esta parte de la investigación. Y del restante de las clasificaciones mencionaremos solamente que hay dimensiones como la distribución de los hogares, los integrantes del grupo familiar y la cantidad de los ingresos económicos que también fueron tomadas en cuenta. Y en cuanto a los niveles de medición, presentamos mayoritariamente los de tipo nominal y de razón. Finalmente, en el capítulo 3 del marco metodológico, abarcamos el nivel de investigación para un proyecto de tipo documental. En su diseño, la investigación prevalece las hipótesis y las variables, y en cuanto a la población y muestras, debido a que es una investigación de tipo documental, no serán necesarios instrumentos como la elaboración de encuestas, porque la investigación documental proporciona los datos y las fuentes que se requieren. Muchísimas gracias por su tiempo. Me despido.